Expresión Libre. Queridos amigos, muy buenas tardes, sean bienvenidos a este segmento que con regularidad hacemos a través del mejor canal regional de Venezuela, Telecolor, y por supuesto de su programa favorito de esta hora, Expresión Libre. Hoy, desde las instalaciones del supermercado Samba Latino, vamos a estar conversando con un dirigente político muy conocido en la región zuliana y en el país. Me refiero a José Luis Pirela. Él es dirigente político, en estos momentos es el director nacional de una agrupación política llamada Venezuela Independiente, que apoya a María Corina Machado. José Luis, qué gusto me da tenerte con nosotros aquí en Expresión Libre, agradeciendo a todas las personas y a mis compañeros de trabajo que te están viendo en estos momentos. La complacencia y el placer es mío, Gerardo. Gracias por tu gentil invitación para conversar y entrar a la recepción de tu inmensa audiencia y la audiencia de Expresión Libre. José Luis, tú eres un hombre polémico, tú eres una persona que va hacia adelante, que no tiene pepitas en la lengua, diría la jerga popular. El primer tema que quiero tocar es el aumento salarial, porque hace escasos días el presidente de la República, en su presentación de memoria y cuenta ante la Asamblea Nacional, la que llaman del 2020, que es la que está vigente, la gente, ha habido mucha polémica en relación al aumento de los bonos, más no del salario mínimo, quien sigue en los mismos 130 bolívares. Escuchamos tu opinión en relación a ese tema. Bueno, en primer lugar, en el tema del tema del salario podemos hablar de varios elementos. Yo recuerdo, y te lo cuento como anécdota, que hace como 5 años invité a mi oficina a todos los secretarios sindicales de los partidos que hacen vida en el Zulia a discutir ese tema. Y ellos tenían otras banderas en aquel momento. Yo les decía que la bandera era el salario. Porque el movimiento de los trabajadores, y cuando hablo de los trabajadores hablo en la acepción amplia, trabajadores manuales e intelectuales. Tú eres un trabajador intelectual. Tienen derecho a un salario que garantice una vida digna, y la Constitución así lo establece. Ahora bien, el movimiento de los trabajadores debe nutrirse de dos elementos: el elemento reivindicativo y el elemento político. Yo les decía en aquel momento, hace 5 años atrás, que estaban levantando banderas equivocadas, que su bandera tendría que ver con el salario y la seguridad social, aun cuando yo entiendo que en Venezuela el tema del salario, siendo fundamental, no es la respuesta integral al problema económico. En Venezuela no hay política económica. En Venezuela ha habido constantes emisiones de dinero inorgánico sin respaldo, que se traduce en inflación, y que aun cuando tú aumentes el salario o devalúes la moneda, eso se vuelve sal y agua. Y te voy a poner un ejemplo concreto. Los aumentos que ha anunciado el Ejecutivo Nacional vía decreto para beneficiar a los trabajadores, por llamarlo de alguna manera, para incrementar el salario de los trabajadores, ha sido irrisorio frente a las necesidades reales, porque la capacidad de compra de esos salarios se diluye. En la última devaluación de la moneda, se planteó un esquema en el que el dólar costaba 8 bolívares. Bueno, hoy estamos muy cerca de los 40 bolívares. Es decir, ¿por qué se arrancó en 8 bolívares el dólar? Hoy está en 38. Porque no hay política económica, porque la Venezuela productiva fue afectada con las políticas de confiscación. Y las sanciones no tienen que ver. Ya vamos para allá. Las políticas de confiscación, las expropiaciones ilegales, afectaron duro la economía venezolana, espantaron a los inversionistas nacionales y extranjeros. Le da miedo a la gente invertir en Venezuela frente a la inseguridad jurídica y a la inseguridad de las personas y los bienes. Las sanciones son una consecuencia de una pugna, ¿no? Pero fueron solicitadas por personas, por nacionales, por gente, entre ellas María Corina Machado. Pero ven acá, el problema de las sanciones no es quién lo solicitó, es quién las estableció y por qué las establecieron.
Sí, pero afectaron o no afectaron la economía nacional. Por supuesto que tienen que afectarla. Por supuesto que tienen que afectarla. Porque si el sistema financiero internacional no puede actuar libremente en Venezuela para hacer negocios, obviamente eso afecta a la economía del mundo y la afecta la economía, que es nuestra la economía venezolana. Nuestra principal fuente de ingresos. Por supuesto, pero la venta de petróleo en Venezuela se afectó hasta su producción. Es otro tema, PDVSA y el deterioro que sufrió como consecuencia de hechos de corrupción que llevaron a la Venezuela de los 3.700.000 barriles a la Venezuela de los 700.000 barriles. Ahora, ¿con qué pagas es necesario, y para ir con esto concluyo la pregunta importante que me hiciste, que el país desarrolle una política donde haya seguridad de las personas y los bienes? No puede ser que tú hagas un esfuerzo productivo y al otro día tengas montado en el lomo a un cobra vacuna, a un extorsionador que no te deja trabajar. Y eso ocurre en Venezuela con frecuencia sin que haya una política de efectividad. Tiene que haber una protección de seguridad jurídica a los emprendedores y a los productores del país en cualquier área. Tiene que haber una política con márgenes de libertad. Tiene que haber una política que genere confianza para que los inversionistas vuelvan. En las negociaciones que está haciendo Maduro con Estados Unidos, ahora está planteándose el levantamiento de las sanciones y ya han levantado unas cuantas en función de unas elecciones libres, competitivas, que tengan observación internacional. Yo creo que se pudiera hacer un paso bien importante para que en Venezuela no tengamos que ir a ningún camino violento. No debería el país estar sancionado. Ningún país en el mundo debería estar sancionado. Bueno, Cuba tiene 62 años sancionado. ¿Y qué han resuelto en Cuba? ¿Cambió el régimen cubano? No cambió. Yo tengo que decirte que la visión sobre las sanciones no es unánime. Las sanciones son de la Comunidad Europea y Estados Unidos, son cartas de negociación que ellos han usado con el régimen venezolano, perjudicando un país, perjudicando una población. Cuando cercenan las garantías democráticas, cuando cercenan el respeto a los derechos humanos y cometen errores. Yo no estoy justificando ni solicitando que esas sanciones se mantengan. Ahora, eso tiene que, pero hay que entender que tú no puedes responsabilizar a un dirigente que pidió sanciones cuando quien las toma es Estados Unidos. Pero ya va solicitado porque la Constitución es clara. Para mí es traición a la patria. Vamos a estar claros, Gerardo. Los gringos no le han pedido nunca permiso a nadie para hacer lo que quieran hacer. Bueno, pero en este caso, en este caso, que los gringos van a hacer lo que les digan. En este caso hay suficientes elementos de convicción. Por ejemplo, videos de Juan Guaidó, videos de este muchacho que fue presidente de la Asamblea, el primero de Justicia, Julio Borges, quien fue el canciller del gobierno interino, lo que llamaron gobierno interino en la oposición, diciendo, bueno, como presidente de la Asamblea, estaba solicitando sanciones a Venezuela. Porque una cosa es que sancionan a José Luis Tirado, sanciones a Gerardo Múnera en lo personal, pero cuando afecta a un colectivo. Ahora, ¿con qué el gobierno paga salarios? ¿Con qué el gobierno aumenta un salario si no tiene los recursos para poder cumplir? Ven acá. Es interesante eso. Es importante destacar, uno es el elemento sanciones y otro es el elemento ingresos del país. Por supuesto que cuando un país tiene sanciones, tiene serias limitaciones para las negociaciones con sectores del mundo financiero internacional. Y ojo, las sanciones no son una propuesta ideológica de nadie. Yo escuché decir a Álvaro Uribe en un foro en el que participé con él en Colombia que él no compartía la política de sanciones. Lo dijo claramente. Una cosa que lo haya dicho y lo otro es que él ha sido uno de los personajes más nefastos para este país en relación a ese tema. Ese es mi parecer y el de mucha gente. En un año se ha reunido 4 veces con Petro a dialogar sobre los temas. Está bien, eso es interesante. Bueno, eso es cultura democrática. Eso es interesante. Pero es que el presidente Maduro ha llamado muchas veces a la oposición a reunirse. Pero es que ha habido guarismas, ha habido solicitudes. Ha habido 15 diálogos y luego no se cumplen. Por eso es que los diálogos no pueden ser ocultos. Se hablan de, bueno, nos llevamos una sorpresa con el último diálogo, que lo que llegaron fue a firmar un acuerdo, que es el acuerdo de Barbados. Debe recordar, pero porque hablaron, vamos a reunirnos nuevamente y llegaron a firmar. Ya tenían todo listo. Pero perdóname, los diálogos, los proponga quien los proponga, son un mecanismo civilizado para conversar. Es el deber ser. Para llegar a acuerdos
pero tiene que haber vocación pero ya para va. eso, y tiene que haber convicción de las partes para que Pero José Luis, no es nada nuevo. es decir, el valor de un diálogo es que se honren los compromisos. Perdón. Si los compromisos no se honran, no tiene ningún Pero valor es el que diálogo. pareciera que ninguna de las partes ha cumplido lo que han acordado. Porque esto no es nada nuevo, el diálogo de Barbados, el diálogo de Noruega, por eso no con la puede participación de esperarlo, los, por eso los diálogos, por eso los acuerdos. Aquí hubo una mesa No de puede acuerdo de haber. negociación cuando Perdón. César Gaviria era el secretario general de la OEA. Debemos recordarlo, Sí, claro, luego, 2004. luego de aquel golpe de Estado que le dieron al presidente Después Chávez. de lo de abril, el carbonato. Y después fíjate tú que el presidente Pero Chávez sale de un golpe, pero yo debo decirte, ofrece y pero le yo debo hacen una decir- huelga petrolera Sí, pero- que no han levantado. Pero yo debo decirte que el diálogo del 2004 fue de cara al país. El país supo que se discutió y que se acordó sin escondrijos. ¿Por qué tiene que haber diálogos escondidos? ¿Por qué tiene que haber diálogos donde el país no conozca el documento completo de qué se debatió? ¿Y por qué la gente de la oposición no lo saca? ¿Por qué, Porque ahí no por qué está- tu ahí no está compañero de todo la lo- oposición? ahí no está todo lo Perdón, pero Ahí María no Corina está- Machado reconoció a Gerardo Blay como el vocero. Pero María Corina Machado ni ninguno de nosotros está de lo de la coalición inicial con María Corina, ninguno de nosotros está en esa mesa. Y dijimos, mientras no haya garantías de que haya diálogos serios, preferimos no estar. Pero ella lo aceptó, lo admitió Bueno, incluso. pero es que eso es una realidad. Es decir, ¿quién dirige el Paso Libre? Gerardo. Yo te puedo reconocer o negar a ti, pero la realidad es que eres tú. El de expresión libre Gerardo Núñez Ah. y tres personas más. Bueno, por eso, pero yo te puedo reconocer a ti como periodista. No, yo no reconozco a Gerardo como periodista. Pero ¿cómo no te reconozco si tú eres una realidad? Es Gerardo Blay el que está ahí. Es decir, es como no reconozco a Maduro, pero es el que está en Miraflores y detenta el control de los poderes del Ejecutivo. Y de otros poderes. Considera la gente que hay mucha incoherencia en la oposición y en el gobierno. Claro, y eso tiene el colectivo al pueblo, por decirlo de manera llana, muy alejado tanto de la oposición como del gobierno. Es decir, las encuestas no generan confianza en ninguno de los dos sectores. ¿Por qué crees tú que ocurre eso? Pero eso me lo dice cuando regresemos de comerciales, porque tenemos que ir a cumplir compromiso comercial. Estamos pendientes, estamos hablando con José Luis Pirela, dirigente nacional de una organización política llamada Aquí está la Chuleta, Venezuela Independiente, con María Corina Machado. Ya regresamos, amigos míos. Expresión libre. Continuamos, amigos, en su programa Expresión Libre a través del mejor canal regional de Venezuela, Telecolor, en compañía esta vez, como ya lo dijimos en el segmento anterior, de José Luis Pirela, dirigente político archiconocido en el país y en el mundo, para que sepan. Ya vamos a conversar con él del tema español, que es un tema muy espinoso, donde están involucrando a José Luis. Pero quiero concluir la idea del segmento pasado. Las encuestadoras de este país reflejan la brecha que existe entre la dirigencia política y el ciudadano común, que no quieren saber nada ni de un lado ni de otro. ¿Por qué crees tú que eso está ocurriendo en este país? ¿Por qué no hay credibilidad en los políticos? El escepticismo de la política tiene que ver con dos cosas fundamentalmente. En primer lugar, a mi juicio, Venezuela se quedó sin partidos políticos. Las comunidades políticas organizadas se redujeron a franquicias de caudillos y eso desnaturalizó la política. Primero justicia, nuevo tiempo. No te pongas porque empezamos a herir susceptibilidades, no empieces a nombrar gente. Te estoy diciendo en términos totalmente generales. Yo creo que la historia te lo determina. Las tres divisiones de Acción Democrática, la candidatura de Copey fuera de Caldera, fuera de Copey, la división de la causa R, la vida azarosa interna del MEP y la división del MAS dejaron la política venezolana sin partido. Y las nuevas organizaciones políticas y la franquicia. desnaturalización de la política. Pareciera que olvidamos el ABC de la política. Si tú eres gobierno, tú eres el gerente encargado de darle respuesta a los venezolanos
de servirles y de administrarles sus dineros públicos. Esa es tu obligación cuando eres gobierno. Eso lo dice y la ley. cuando no eres gobierno, eres oposición. ¿Cuál es el deber de un dirigente de oposición? Señalar los errores del gobierno, criticar, denunciar, solicitar investigaciones y promover opciones. ¿En qué se ha convertido la política venezolana? En franquicias gobernadas por un caudillo, donde el debate político de altura está ausente y sustituido por la maniobra, por la intriga, por la zancadilla, por ver al adversario como un enemigo, por la guerra sucia y por la corrupción. No es posible seguir admitiendo esas formas tradicionales, oscuras de hacer política. ¿Cómo se revierte eso? Hermano, cuando las instituciones funcionan. Cuando tú sabes que un dirigente político es honesto o no es honesto, por su forma de vivir. ¿Dónde vives tú? ¿Cuánto tiempo hace que vives allí? ¿Cuáles son tus bienes? ¿Cuáles son tus formas de tu dinámica social? ¿Cómo se comportan tus hijos? ¿Cómo se comporta tu esposa? Pero hay ¿Cómo se comporta tu núcleo familiar? Pero hay una generalización en ese aspecto. No. Aquí se acusa a mucha gente. Por supuesto que de hay corruptos, de delincuentes. Porque se juega la guerra sucia. Y se sustituyó la guerra sucia y la componente y la maniobra por el trabajo organizativo, por el apostolado de ser vocero de principios, de ser promotor de los debates. Yo estoy por iniciar un programa de recorrido por toda Venezuela que se va a llamar Pasos hacia la Nueva Venezuela, que son conversatorios con 100, con 1000, con 200, con 20, con 5 y con 1, para que debatamos los pasos que hay que seguir para que se produzca un cambio político, democrático, pacífico y electoral en Venezuela. Eso lo vamos a discutir más adelante porque al final tengo una pregunta interesante sobre ese tema, pero quiero cambiar de tercio, como en la jerga de la tauromaquia. El tema de España, en el mes de diciembre salió en los portales más importantes de España y por supuesto fueron replicados en muchas partes del mundo, de Latinoamérica, y Venezuela no es la excepción, un tema muy espinoso. Hubo una comisión en la que usted participó como diputado del momento, porque yo creo que ya usted no es diputado, ¿no? Bueno, nosotros estamos en la Asamblea del 2015 que aún funciona, pero ese es otro tema. No vamos a entrar en eso porque nos vamos a ir muy profundidad. Para mí no existe, pero está bien, yo respeto tu posición. Para la Unión Interparlamentaria Mundial existe. Bueno, pero para mí no existe constitucionalmente. Bueno, eso no es un tema que vamos a debatir. Pero tú estabas en esa actividad con José Brito, Adolfo Superlano, Conrado Pérez, Chaín Bucarán, Luis Parra y Richard Arteaga. Y tú aquí hay 3, 2, 4, 6, 7 parlamentarios. Vamos a la explicación inicial y a la actual. Pero se les está acusando, supuestamente hay una demanda por impago de honorarios profesionales, falsificación de documentos y defalco de al menos 1.100 millones de euros. Esa es la noticia. Ahora, te estoy leyendo lo que sustraje de la noticia. Permíteme ubicarte en el contexto inicial y en el actual. Primero, ¿quién es una foto de hoy, publicada hoy, con José Brito? Adolfo Superlano, Conrado Pérez, Claudio, con todos ellos hoy, es vista como una foto de gente que se alejó de su posición inicial en la oposición y pretenden manipular con la fotografía mi línea política, que es totalmente distinta y distante de la de ellos. Yo no voy a entrar aquí a calificarla por la línea política de ellos, pero sí la mía, que es bien conocida y todos la conocen, que es de oposición a este gobierno y al lado de María Corina desde hace varios años, como independiente. ¿Quiénes son esos caballeros? Son parlamentarios que en ese momento conformaban parte de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional.
¿Tú eres parte de esa comisión de Contraloría? No. ¿Qué comisión estabas tú? En la Comisión de Política Interior y además era el presidente de la subcomisión antidrogas, antiterrorismo y delincuencia Y organizada. si esta era una comisión de la Contraloría. No me dejes explicártelo, no te lo puedo explicar. Nosotros en la Comisión de Política Interior llevábamos un caso que se llama La Plataforma contra unos personajes de España que estafaron a un grupo de empresarios venezolanos. Yo viajé a España con ese caso, el caso de La Plataforma. Y ahí tengo el informe y tengo todo. Luego, yo no participé en el debate del informe que elaboró la Comisión de Contraloría, que elaboraron estos compañeros, que son de la Comisión, eran compañeros diputados de la Comisión de Contraloría en este instante. Ahora, hay quienes quieren manipular la fotografía. ¿Quiénes eran en el 2018 estas personas? Diputados de Primero Justicia, de Voluntad Popular y de Un Nuevo Tiempo. ¿Los llevé yo a la Asamblea Nacional? No, los llevaron esos partidos. Entonces dejemos la manipulación de la foto, porque es una foto fuera de contexto. No es una foto de ayer, es una foto del 2008. Y todo el mundo tiene fotos con ellos. Está bien, ¿No? eso es válido. Bueno, está bien, la fotografía. Pero vamos a los hechos. Yo no te estoy eludiendo la pregunta. Estoy aclarando el tema. Segundo, yo no tengo nada que ver con el informe de la Comisión de Contraloría. No lo discutí porque no soy miembro de la Comisión de Contraloría. Y no hice uso del privilegio reglamentario de ir al debate porque no lo solicité y nunca asistí a ninguno de esos debates. Luego, en aquel momento la Asamblea Nacional nombró una comisión para investigar los hechos que fueron denunciados. En ese momento yo acudí a la comisión y tengo todos los recaudos de todos los documentos y de todas las preguntas y de todos los requerimientos que me hizo la comisión para contribuir y facilitar la investigación. Yo no soy enemigo de ninguna investigación. Yo lo que soy es enemigo de que se pretenda tapar un escándalo con otro escándalo para ocultar fechorías e intereses ocultos de manipuladores y de maquinadores de patrañas judiciales y de patrañas públicas. Voy con la demanda. Alguien firmó un contrato con un bufete de abogados. Yo debo decirte, yo no conozco ese bufete, pero espérate, tengo que responderte. ¿Quieres que te responda? Te respondo. Yo no conozco el bufete, no conozco el contrato, no conozco el contenido del contrato. Quien firmó ese contrato, tiene la obligación, tiene el compromiso y la responsabilidad con la gestión que le solicitó a los abogados y tiene responsabilidad con el pago de sus honorarios. Yo no puedo sentirme avergonzado de algo que yo no hice. Yo no firmé ese contrato, no conozco ese contrato, no conozco esos abogados, no me he reunido nunca con ellos. La única acción que yo hice junto con estos diputados fue presentar una solicitud de investigación a la gestión petrolera de Rafael Ramírez y algunos elementos de investigación del sector eléctrico nacional. No tengo nada que ver con ese contrato, no lo conozco, no lo firmé, no me reuní con esos abogados, no los autoricé, en consecuencia no soy responsable de nada de eso. Ahora, pareciera que el firmante del contrato es un secreto de Estado, así como han sido las reuniones, los diálogos entre el gobierno y la oposición. Secreto de Estado que no sabe usted quién lo firmó. No sé quién lo firmó, pero los que están interesados en promover el linchamiento público, hay quien que están interesados en el linchamiento público de los dirigentes, en que este caso es mío, o están interesados en la investigación. ¿Por qué no publican el contrato? Sería interesante que publicaran el contrato. Debería ser el bufete en ese caso, bueno, que saber que lo publique. No creo que esté en su madre, que lo publique. No creo que esté en su madre. Que lo publique, no publicó la nota, pues que publique quién firmó el contrato y que publique los términos del contrato. ¿Y por qué crees tú que buscan linchamiento de ustedes? Bueno, porque en el caso mío hay unos manipuladores que están tratando de mezclarme con unos dirigentes que tienen una línea política de acercamiento con el gobierno y que tienen una política distinta a la mía. Entonces pretenden meternos a todos en el mismo saco. Pues lo que te dije antes, no se está haciendo política, se está jugando a la descalificación, al linchamiento. José Luis Pirela no le tiene miedo al debate de ningún tema.
ni le ha tenido miedo al debate de ningún tema. Ahora, tú comprenderás que a mí no me van a intimidar, ni ayer, ni hoy, ni nunca. Pero detrás de esto también hay otra cosa. Yo tuve una posición contundente, conocida por el mundo, en relación al caso Monómeros, que fue un saqueo, a la quiebra de Alunasa. ¿Y quiénes saquearon Monómeros? A ver. Yo lo dije. Dirigentes vinculados desde 4. Lo dije. Un nuevo tiempo. Lo dije. No es corporativo. Dije dirigentes de puntuales. Okay, dirigentes de. ¿Te sabe alguno? Y bueno, toda la directiva que estaba ahí, empezando por Rodríguez Laprea. Yo lo dije. Y no solo lo dije. Pasé 3 años en Colombia investigando y documentando el caso Monómero y presenté 300 y pico de folios en la Fiscalía de Colombia. Con mecanismos de ¿Por qué la Fiscalía venezolana? ¿Por qué no? Porque la Fiscalía venezolana tomó los mismos elementos que yo tenía, presenté en Colombia, abrieron su investigación aquí y ordenaron 25 órdenes de aprehensión donde no están todos los que están y están todos los que son. Y son todos los que son. Y están todos los que son. Entonces, a mí me quieren facturar y cobrar que no negocié frente a los ladrones, saqueadores y pillos que saquearon a Monómero. ¿Estás hablando del gobierno interino? Estoy hablando de sectores de la oposición del gobierno interino que se robaron, son unos ladrones que se robaron a Monómero, chicos, y la idea era quebrarla para vendérsela al narcotráfico. Yo no ando con medias tintas ni por ninguna parte. Y Alunasa, que es una empresa de aluminio venezolana que está en Costa Rica, está cerrada, con un candado puesto. Eso me lo cobran. Mis críticas para que Citgo se rectificara la política de orientación que se hizo. La estamos perdiendo. No, bueno, la estamos perdiendo, pero eso sí es culpa del gobierno de Chávez y de Maduro. Y no, la administración actual no tiene responsabilidad en eso. ¿Cómo no? No. Búscate a Francisco. El año pasado y lee hay errores que se cometieron y yo mismo los critiqué. Pero el año pasado el alter ego, ¿cómo queda? Eso es un error judicial. El alter ego es un error judicial porque Citgo no puede ser vinculante. Es un espejo. Pero Citgo es una figura. Esa figura es una manipulación judicial. Pero aceptada por el que era llamado el procurador del gobierno interino. Bueno, por señor Hernández. Bueno, puede haber errores en el manejo de la defensa de Citgo. Yo creo que en el caso de Citgo hay que solicitar la directiva actual de Citgo, la que está Horacio Medina. Pero déjate explicar. La directiva actual que está en Citgo, para mí, debe solicitar la nulidad del juicio y la reposición del juicio. ¿Por qué? Porque en ese juicio hubo una representación de la Procuraduría de Maduro y el Estado no lo permitieron. Fue lo que estuvo presente allí. No lo permitieron. Y estuvo presente allí. No lo permitieron. Y estuvo presente allí. Y tú sabes, a terminar la perdón, y tú sabes, no, porque te quiero aclarar esto, porque es interesante que me lo digas. No lo permitieron, de acuerdo a la investigación. Yo te voy a demostrar lo contrario. Perdón, no lo permitieron porque el gobierno de Estados Unidos, en aquel momento Donald Trump, no reconocía al gobierno de Maduro. Reconocía a Juan Guaidó. Precisamente tú acabas de decir lo que yo te voy a decir. Si el gobierno, si el Estado norteamericano no reconocía a Maduro, ¿cómo el Poder Judicial va a admitir la representación de Maduro en el juicio de Citgo y va a proceder? Ese juicio va a proceder. Ese juicio es nulo, porque en ese momento la representación de Maduro, que fue quien estuvo presente allí, no era reconocida por el Estado. Pero es que tú no me puedes venir a manipular, el Estado norteamericano tampoco me puede venir a manipular los intereses de Venezuela. Es decir, yo no te reconozco, pero en el juicio sí te reconozco. No, tú no me reconoces como Estado, el Estado venezolano no estaba allí, y ese juicio hay que reponerlo, y hay que declararlo nulo, y si quieren, volvemos a comenzar el juicio. Esa es mi opinión. Hay que solicitar la nulidad de ese juicio, para defender los intereses de Venezuela. Yo soy inflexible frente a esto, porque la presencia de Citgo, Monómero, Alunasa y todas las empresas de Venezuela en el exterior no son un acto de improvisación, son una estrategia de internacionalización petrolera y petroquímica de Venezuela que nació en los años 60 de la mano de Rómulo Betancourt, Raúl León, Luis Beltrán, Prieto Figueroa, Pagalarraga,
Caldera, Álvarez Paz, etc. Es decir, de la mano del técnico Pérez Alfonso. ¿Por qué? Porque ese es un recurso de los venezolanos, de tus nietos y de los míos y de los jóvenes venezolanos. Son los verdaderos propietarios de eso. ¿Para qué? Porque esa estrategia se desarrolló con la visión de, en el momento de las vacas flacas, tuviésemos ingresos de divisas productivas de esas empresas. O sea, no hay derecho a que yo me quedara callado porque era uno dirigente de la oposición, comiendo y callando para saquear a Monómero, cometiendo errores en sitio, haciendo fiesta de cumpleaños, se dice, y en algunas, etcétera. Haciendo fiesta de cumpleaños. Yo no puedo ser cómplice de eso. Como no soy cómplice de eso, sino que fui el vocero fundamental de eso. Me lo quieren cobrar. Y entonces me quieren meter en la salsa de un juicio, de un contrato a unos abogados en España que yo no contraté, que yo no conozco, que no me reuní y que no conozco los términos del contrato. Yo te quiero decir desde aquí, de Expresión Libre, a los abogados de España, señores, agarren el contrato y publíquenlo. Así es. Así sabemos quién lo firmó y a qué se lo saber quién lo firmó. No te lo puedo, tengo una presunción, tengo información, pero yo, si me conoces bien, que inicié una carrera parlamentaria en el año 89 hasta ahora, no acostumbro a decir nada que no lo pueda probar. Así es, así es. Lo que José Luis Pirela dice, lo puede probar. Cuando yo dije en Monómeros, le están entregando el 60% de las ganancias a la Lion Street, que es una empresa de maletín, era porque tenía los pelos en la mano. El contrato de Lion Street con la directiva de Monómeros en la mano. Y el bandido de Rodríguez Laprea, ¿no?, entregando los intereses de Venezuela para robar con sus enemigos. Entonces, a mí no me viene nadie, porque yo no soy ni novato, ni bruto, ni recién llegado. Tengo mucho kilometraje más bien. Y no me dejo intimidar por nada ni por nadie. El que no la debe, no la teme. Quiero agradecerte porque lamentablemente, José Luis, el tiempo es infame. Pero rapidito, una última pregunta. ¿Va María Corina o no va? ¿La habilitan o no? Hasta el final. Yo creo que no. Va hasta el final. Te felicito. Un abrazo. Amigos, escucharon y vieron ustedes a José Luis Pirela, dirigente político muy conocido en Venezuela, y él es hoy día el director nacional de Venezuela Independiente, un grupo político que apoyan a María Corina Machado. Agradezco mucho la presencia de José Luis en este programa, que ustedes lo van a disfrutar mucho. Desde Expresión Libre y desde aquí, desde Samba Latino, se van con Dios, y les recordamos a los que nos quieren y a los que no nos quieren, desde lo más profundo de nuestros corazones, siempre les vamos a desear el doble y hasta el triple de lo que nos desean. Cuídense mucho, feliz tarde para todos. Expresión Libre.